fue la batalla más grande de su tipo jamás vista. Esta no fue la batalla de Stalingrado, que se convirtió en el crisol de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental en el otoño e invierno de 1942 entre los nazis y los soviéticos. Tampoco fue la batalla de Kursk, que le siguió en 1943, la batalla de tanques más grande de la historia, ni tampoco fue la batalla de Leipzig. En 1813, durante las guerras napoleónicas, ocurrió posiblemente la mayor batalla de campo confinado, con más de 500,000 de soldados. No, esto sucedió mucho antes, en mayo de 1274 a.C., en un día desconocido de ese mes, un ejército egipcio se enfrentó a un ejército hitita, este último una gran potencia con base en Anatolia, en lo que ahora es Turquía. Se alinearon cerca del río Orontes, a lo largo de lo que hoy es la frontera entre Siria y Líbano. A ambos lados brillaba el metal, no solo de espadas y armaduras, también de ruedas y carros de guerra. La batalla de Kadesh fue el mayor enfrentamiento de carros de guerra en la historia de la humanidad. Egiptólogos e historiadores militares aún debaten las cifras, pero es probable que hubiera entre 4.500 y 6.000 carros de guerra en total en el campo de batalla. Probablemente esta fue la mayor batalla de la Edad de Bronce. Y del lado egipcio, el faraón era Ramsés II, uno de los gobernantes más venerados en los 3.000 años de historia del antiguo Egipto. Esta es la historia del reino que él gobernó y de cómo se enfrentó a los hititas en el norte del Levante por el control de tierras lejanas a Egipto. Es la historia del Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo fue el tercero de los 3 supuestos períodos de oro de la cultura egipcia antigua, según un sistema de periodización desarrollado por los egiptólogos en el siglo XIX. Al final del cuarto milenio antes de Cristo, el rey semilegendario Namer unificó el Alto y Bajo Egipto. Luego, el Imperio Antiguo comenzó alrededor del año 2700 a.C. y continuó hasta poco después del 2200 a.C. En esta época se construyeron la Gran Pirámide y la Esfinge en la meseta de Giza, sobre el actual El Cairo, así como otras pirámides en Saqqara y Dashur. Al Imperio Antiguo le siguió el primer período intermedio. La guerra civil, sequía, hambruna e inestabilidad dividieron Egipto y causaron siglo y medio de crisis. Luego inició el Imperio Medio, una era de prosperidad y desarrollo. Sus gobernantes, en los siglos XX y XIX AC, intentaron construir sus propias pirámides, pero las hicieron de ladrillo y arcilla, y las estructuras resultantes están en gran parte en ruinas hoy en día. Sus principales logros fueron sus avances en matemáticas, astronomía, medicina y la unificación de Egipto tras una crisis. Sin embargo, no duró tanto como el Imperio Antiguo. Desde aproximadamente 1780 a.C. surgieron problemas y el poder central de los reyes empezó a debilitarse. Esto llevó al fin del Imperio Medio y al inicio del segundo período intermedio. Alrededor del 1650 a.C., los hicsos invadieron la región. Sus orígenes no son claros, pero eran un pueblo del Levante, posiblemente sinónimos de los cananeos y otros, que formaron una confederación de ciudades en el Levante. Los hicsos fundaron su capital en Avaris, en el delta del Nilo, desde donde gobernaron el Bajo Egipto. Durante el siguiente siglo, de esta nueva crisis surgiría el Imperio Nuevo. Los hicsos no tuvieron todo a su favor en el segundo período intermedio. Ellos gobernaron el Bajo Egipto, la región al norte alrededor del delta del Nilo y hacia donde están el Cairo y la antigua capital del Imperio Antiguo, Memphis, así como partes de lo que podríamos llamar el Egipto Medio, más hacia el sur. La dinastía 16, una línea egipcia nativa, siguió gobernando gran parte del Alto Egipto desde la capital del Imperio Medio, Tebas, actual Luxor. Gobernaron durante unos 70 años, aproximadamente entre 1650 a.C. y 1580 a.C. antes de ser sucedidos por la dinastía 17.
Las fechas de estas dinastías y sus reyes son muy debatidas y muchas no se conocen con precisión. Como las principales fuentes para establecerlas, un puñado de antiguas listas de reyes suelen ofrecer información y fechas contradictorias. Teóricamente, para que se establezca una nueva dinastía real, ya sea en el antiguo Egipto o en un reino de la Europa medieval o moderna temprana, la línea inmediata de la antigua familia real tiene que extinguirse. Esto significa que todos los sucesores directos del rey y su familia deben estar muertos. Si hay una transición pacífica, un grupo de primos lejanos reclamará el trono e iniciará una nueva dinastía. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió con el final de la dinastía 17 y el inicio de la 18. En cambio, el primer rey de la dinastía 18, Ahmose I, era hermano de Kamose, el último gobernante de la dinastía 17. Durante un reinado que duró más de un cuarto de siglo, Ahmose luchó contra los Hicsos, los expulsó y reunificó Egipto bajo gobierno nativo. Un acontecimiento que se consideró tan trascendental que las crónicas antiguas argumentaron que a Ahmose se le debía conceder la distinción de haber iniciado su propia dinastía completamente nueva, la dinastía 18. El triunfo de Ahmose sobre los Hicsos cambió la historia del antiguo Egipto. Durante un siglo el país estuvo dividido, con zonas sin ley y otras ocupadas por invasores. Con sus campañas, Ahmose reunió el Alto y el Bajo Egipto. Lo más notable fue la energía con la que revitalizó el gobierno real, reabrió minas, reconstruyó ejércitos y el dinero volvió al tesoro. Así, la dinastía 18, que él inauguró, no solo significó la expulsión de los Hicsos. Pronto, una nueva era dorada estaba en marcha. El Imperio Nuevo, la dinastía 18, fue absolutamente central para ello. Duró 2 siglos y medio, hasta el año 1292 a.C. Según muchas cronologías establecidas por los egiptólogos, hubo alrededor de 15 gobernantes del Imperio Nuevo durante ese tiempo. Nunca podemos estar totalmente seguros, hay algo de incertidumbre sobre la cronología, especialmente en los años caóticos que siguieron al reinado del rey hereje Akenatón, de quien oiremos hablar mucho más adelante. Varios faraones de la dinastía 18 fueron gobernantes muy hábiles. Además de Ahmose mismo, el fundador de la dinastía 18, tuvo algunos descendientes muy capaces, especialmente su hijo Amenhotep I, Tutmosis III, Amenhotep II y Amenhotep III. Así como quizá la reina más importante de Egipto antes de Cleopatra Sepini, la reina Hatshepsut. Estos fueron los gobernantes que controlarían Egipto como parte de la dinastía 18 durante la era del Imperio Nuevo. Ellos son los primeros gobernantes del antiguo Egipto que deberían ser llamados correctamente faraones. Este término significa gran casa. Solo entró en uso durante el Imperio Nuevo. Cuando se refiere a los reyes del Imperio Antiguo y Medio, es un uso retroactivo que en realidad no existió en esas épocas. Existen muchas fuentes para el Imperio Nuevo, a diferencia del Imperio Antiguo y el Imperio Medio. Y también los períodos intermedios, por ejemplo, nuestra mayor fuente de información para el Imperio Antiguo son los restos arqueológicos de las propias pirámides en Giza, Saqqara y Dashur. Para el Imperio Nuevo, los restos arqueológicos también son sumamente importantes. Estos incluyen magníficas estructuras religiosas como el Templo de Karnak en Luxor, el Templo de Abu Simbel en Asuán y una gran cantidad de otros templos extremadamente bien conservados en los alrededores de la capital del Imperio Nuevo, Tebas, y más al sur, en lugares como la isla de Elefantina en medio del río Nilo. Esta también fue la época dorada de la estatuaria del antiguo Egipto. A menudo las estatuas incluían inscripciones que revelaban detalles sobre los faraones, quienes las mandaban tallar para honrarse. A mediados del siglo XIV a.C., el faraón Akenatón intentó imponer una religión basada en la adoración del disco solar Atón. Existen las tablillas de arcilla de Amarna,
un testimonio único de cientos de cartas que nos muestran el mundo diplomático entre estados del Medio Oriente en el apogeo de la Edad de Bronce. Hay numerosos manuscritos valiosos en papiro del Imperio Nuevo, desde la tenencia de tierras hasta los ladrones de tumbas. Finalmente, como con los imperios Antiguo y Medio, mucho después, textos como la Egiptiaca de Manetón, un erudito egipcio del siglo XIII a.C., ofrecen listas de faraones y otra información invaluable. En general, a pesar de haber ocurrido hace unos 3.500 años o alrededor de esa época, al descifrarse los jeroglíficos en el siglo XIX, aumentó considerablemente el material para reconstruir la historia del Egipto del Imperio Nuevo. Otra fuente arqueológica que ha dado información extra es el famoso Valle de los Reyes, en las estribaciones al otro lado del Nilo. Desde la capital del Imperio Nuevo, Tebas, esto se complementa con el cercano Valle de las Reinas y los edificios de la necrópolis tebana. A diferencia de sus antepasados del Imperio Antiguo y Medio o de faraones y reyes nubios posteriores que gobernaron desde mucho más arriba del Nilo, en el actual Sudán, los faraones del Imperio Nuevo no intentaron construir pirámides como sus lugares de descanso, quizás eran reacios a hacerlo después de las experiencias de los faraones del Imperio Medio. En resumen, los faraones del Imperio Antiguo construyeron sus pirámides con grandes losas de piedra. Los gobernantes de la dinastía 12, en el apogeo del Imperio Medio, en los siglos XX y XIX a.C., intentaron construir sus tumbas usando ladrillo y arcilla recubiertos de piedra caliza. Estas eran mucho menos sólidas estructuralmente y la mayoría están hoy en ruinas, a diferencia de las pirámides del Imperio Antiguo. Por su parte, los gobernantes del Imperio Nuevo evitaron el gran gasto y la mano de obra de construir pirámides porque preferían edificar templos elaborados y estatuas colosales. Sus tumbas mortuorias eran mucho más modestas en el Valle de los Reyes. Las pinturas murales y jeroglíficos revelan mucho sobre quienes fueron enterrados allí para la otra vida. Y claro, en el famoso caso de Tutankamón, Howard Carter recuperó intactos los objetos funerarios de su tumba en el Valle de los Reyes a principios de la década de 1920. Un caso único de conservación, uno de los grandes hallazgos en la historia de la egiptología. Amosis primero fue sucedido por su hijo Amenhotep, primero cerca del año 1525 a.C. Dependiendo de la cronología que se utilice basada en las listas de reyes, se han desarrollado dos cronologías, conocidas como la cronología alta y la cronología baja. Estas tienden a ubicar el año de inicio de los reinados entre 10 y 20 años de diferencia, dependiendo de la evidencia que se conserva de su reinado. Sin duda, el primer Amenhotep expandió agresivamente el Imperio Nuevo. Inscripciones de todo Egipto se refieren a él como un conquistador o como aquel que inspira terror. Hizo campañas sobre todo en Nubia, antiguo nombre egipcio de Sudán. La conquista de Nubia fue un interés constante de los faraones poderosos. Los restos arqueológicos de un templo que él construyó indican que extendió el dominio egipcio hasta la tercera catarata, o tramo de aguas blancas del Nilo. Esto está en Sudán, a unos 400 kilómetros al sur de la frontera egipcia, e indica que Amenhotep extendió el dominio egipcio hasta aquí, más lejos que casi cualquier rey anterior. También desempeñó un papel importante en la expansión del complejo de templos en Tebas, donde Sinuserret I había iniciado la construcción del Templo Blanco durante el Imperio Medio. Este fue un primer paso hacia el desarrollo del extenso templo de Karnak en la ciudad. Tal fue el éxito de su reinado que sus sucesores inmediatos, Tutmosis I y Tutmosis II, pudieron comenzar a expandir la influencia egipcia hacia el sur del Levante, mientras también continuaba su labor de construcción tanto dentro de Tebas como en la necrópolis tebana, o complejo funerario que se estaba construyendo en toda la región, al oeste del Nilo, al otro lado del río frente a la propia Tebas.
El reinado de Tutmosis II fue opacado por su gran esposa y consorte, la reina Hatshepsut, quien gobernó por un tiempo tras la muerte de su esposo, y sirvió como regente para Tutmosis III, quien aparentemente llegó al trono a una edad temprana y era hijo de Tutmosis II y su esposa secundaria, Iset. En este contexto, al principio fue regente de Tutmosis III, pero luego entró en un periodo en el que adoptó todos los títulos reales y se presentó como reina de Egipto, hasta que Tutmosis fue mayor de edad. Para empezar a gobernar por sí mismo, ella es una de las reinas de Egipto mejor documentadas, junto con Nefertiti y Cleopatra Sépene. Esto se debe a que fue una gran propagandista que hizo inscribir su nombre en monumentos y construcciones en todo Egipto. Aunque Tutmosis III intentó borrar su memoria eliminando su nombre de los templos tras su muerte, su impacto en el Imperio Nuevo es innegable. La prueba más tangible es el templo de Hatshepsut, obra maestra de la arquitectura egipcia antigua, construida en las estribaciones de la necrópolis tebana frente a Tebas. Son 3 grandes terrazas que llevan al templo funerario principal por una calzada de más de 1 kilómetro de largo. Grandes pilonos dominan la fachada del templo. Y luego hay relieves o imágenes a lo largo de los pórticos que cuentan historias sobre los orígenes divinos de Hatshepsut y los logros de su reinado. Aquí existía un edificio donde Tutmosis III no podía borrar el nombre de Hatshepsut y es una de las mayores maravillas arquitectónicas de la Edad de Bronce. Tutmosis III también fue un gobernante formidable, una vez que finalmente asumió el puesto de faraón por derecho propio, aunque es un rey que es conocido principalmente por hacer la guerra por encima de todo lo demás. Su reinado, en teoría, duró unos 54 años de 1479 a.C. a 1425 a.C. Como vimos en los primeros años de su reinado, era un niño y Hatshepsut dominaba el gobierno. Él gobernó solo tras la muerte de ella, cerca del 1458 a.C. Siguió una ola de campañas militares. La primera fue contra los cananeos en el Levante, una coalición de pueblos de Asia Occidental que habían construido una serie de ciudades comerciales ricas a lo largo de la costa levantina. Estaban bajo vasallaje egipcio, y Tutmosis hizo campaña contra ellos tras convertirse en único gobernante del Imperio Nuevo. Esto condujo a la batalla de Megido en abril de 1457 a.C., un enfrentamiento solo superado por Kadesh en importancia para la historia del Imperio Nuevo. A diferencia de Ramsés II en Kadesh, Tutmosis salió victorioso en Megido y reforzó el control de Egipto sobre los cananeos. En años posteriores hubo campañas casi cada año. La cantidad de información disponible sobre estas es inusualmente detallada, pues Tutmosis después ordenó grabar un relato de sus hazañas militares en las paredes del templo de Karnak en Tebas. A mitad de su reinado, pacificó casi todas las costas del Levante y lanzó una campaña contra los Mitanni, un reino que abarcaba el desierto sirio, sureste de Anatolia y norte de Mesopotamia, básicamente donde hoy se encuentran Siria, Turquía e Irak. Luego, al final de su reinado, fue hacia el sur y extendió la frontera hasta la cuarta catarata del Nilo, donde estableció el asentamiento de Napata a medio camino entre la frontera sur de Egipto y Jartum en Sudán, hoy en día. Esta fue la mayor extensión territorial que el Imperio Nuevo o cualquier estado egipcio antiguo haya alcanzado. En el apogeo de su poder, el imperio de Tutmosis iba del centro de Sudán hasta el noroeste de Irak. La penetración hacia el sur hasta la cuarta catarata plantea una pregunta sobre cuán extenso era el conocimiento que tenía el Imperio Nuevo sobre el resto de África. Controlaban partes de Libia y el norte de Sudán, pero ¿conocían bien el Cuerno de África o el Sahel? Y hacia el oeste, en lo que hoy es Chad. Sí, y no es la respuesta. Los egiptólogos casi no han encontrado evidencia de contacto directo entre el Imperio Nuevo y lugares como Chad o más al sur de Nubia, hacia Sudán del Sur.
Quizás el comercio se realizaba de manera indirecta con comerciantes que traían mercancías a Nubia desde estas regiones y luego las pasaban a diferentes comerciantes, quienes las llevaban al norte. De nuevo en Egipto, la historia era diferente cuando se trataba del Cuerno de África. Esta región es sin duda sinónima de la tierra de Punt, que se menciona frecuentemente en los textos e inscripciones egipcios. Desde el reinado de Hatshepsut, no es posible saber con certeza dónde estaba Punt. Es claro que los egipcios obtenían oro, marfil, incienso y otros bienes valiosos de aquí. Se asume que era el nombre que el Imperio Nuevo daba al Cuerno de África, cerca de Etiopía. También pudo ser Yemen importante fuente de incienso como el olíbano en la antigüedad. De cualquier manera, lo que parece indudable es que los egipcios del Imperio Nuevo comerciaban por el Mar Rojo hacia el Cuerno de África y la esquina suroeste de Arabia. También hay evidencia basada en la actividad minera y la distribución de cerámica de que los egipcios tenían contactos con lugares como la actual Jordania y el noroeste de Arabia Saudita. Punt fue mencionado con frecuencia y citado en inscripciones de templos por razones religiosas. El incienso de esta tierra era esencial en ceremonias religiosas del Imperio Nuevo, y un nombre alternativo que los egipcios tenían para Punt era Ta-Neter, que significa el equivalente a la tierra de Dios, el Imperio Nuevo. Los egipcios intentaron obtener retoños de árboles de boswellia, productores de incienso, y llevarlos a Egipto. El incienso y el sistema religioso siguieron siendo centrales en la vida egipcia durante el Imperio Nuevo. Tras la guerra, los faraones priorizaban construir templos. Decenas de miles de egipcios de una población de pocos millones participaron en estos trabajos de construcción. Un número creciente de personas eran artesanos y obreros calificados, aunque la mayoría de la gente eran agricultores que trabajaban a lo largo de las orillas del Nilo. Adoraban a Amón-Ra por encima de todos los demás dioses. Era una deidad compuesta que unía a Ra, dios del sol y principal del imperio antiguo, con Amón, deidad local. Alrededor de Tebas, que ganó relevancia en el Imperio Medio, surgieron nuevos dioses en el vasto panteón egipcio. Muchos venían de fuera de Egipto y fueron integrados al sistema egipcio mediante el contacto con cananeos, hititas y mitani. La religión no era oscura ni solo historias de vida y muerte. Era la base para el calendario religioso, que reunía a la gente para festejar y beber en ciertos festivales religiosos y dictaba los ritmos de la vida, al igual que el calendario cristiano haría en Europa en la época medieval, o como el calendario islámico todavía tiene influencia sobre la vida de los musulmanes en gran parte del mundo. Hoy en día, las religiones principales tienen un punto central, como la Basílica de San Pedro en el Vaticano, la Kaaba en la Meca o el Monte del Templo en Jerusalén. En el Imperio Nuevo, Tebas y el Templo de Karnak eran el centro de la adoración religiosa en Egipto. En los días del Imperio Medio, el rey Senusret I supervisó la construcción de la Capilla Blanca aquí. El sitio que él usó atrajo a los gobernantes del Imperio Nuevo desde Amenhotep I para desarrollar esta llanura al sur de Tebas en un gran complejo religioso. La Capilla Blanca fue desmantelada y su piedra reutilizada por faraones posteriores, pero se reconstruyó en el siglo XX. Amenhotep y casi todos sus sucesores ampliaron el complejo. Con el tiempo se volvió una masa de distintos elementos. Había muchos templos grandes y pequeños dedicados a Amón-Ra y a los dioses locales Mut y Montu. Se añadió un lago sagrado y se construyeron varios pilonos y pasillos con columnas. Incluso había varios obeliscos que también formaban parte del complejo, enormes pilares de piedra en forma de aguja que medían entre 20 y 35 metros de altura. Varios obeliscos han terminado en Europa por distintas razones. El obelisco de Letrán, el más alto de su tipo, está hoy en Roma, tras ser llevado por los romanos en la antigüedad. Una característica final del complejo de templos en Karnak es la Avenida de las Esfinges, una vía de casi 3 kilómetros que conectaba el templo principal con un anexo. En la antigüedad, la avenida, flanqueada por más de 1000 esfinges, se usaba en festivales religiosos.
El templo de Karnak y la ciudad de Tebas estaban ubicados en la orilla este del río Nilo durante el Imperio Nuevo. En cuanto cruzabas el río, te adentrabas en la tierra de los muertos. La orilla oeste era una enorme necrópolis real. Necrópolis es un término griego antiguo que literalmente significa ciudad de los muertos. Aquí, la tierra se eleva en estribaciones montañosas bastante abruptamente a medida que uno se mueve hacia el oeste desde el río. El templo de Karnak era un centro religioso para los vivos de Tebas, mientras que la necrópolis albergaba templos funerarios de reyes, reinas y nobles fallecidos. El templo de Hatshepsut fue el más grandioso, pero otros faraones del Imperio Nuevo también construyeron templos funerarios aquí. Después, más lejos, estaban los valles de los reyes y de las reinas. Para la época del Imperio Nuevo, el concepto de construir enormes pirámides como lugar de descanso final para los reyes muertos había sido abandonado. Las tumbas se excavaron en las estribaciones del Valle de los Reyes, colocando allí los sarcófagos con los restos momificados y valiosos bienes funerarios. Lo sorprendente del Valle de los Reyes y Reinas es lo rápido que fue saqueado, incluso antes de terminar el Imperio Nuevo. Había informes gubernamentales que alertaban sobre ladrones que buscaban saquear las tumbas de los faraones en las estribaciones al otro lado del Nilo, desde Tebas. A pesar de toda la reverencia que los egipcios parecían tener por los dioses y los muertos, algunos siempre vieron el oro, las gemas y riquezas como tentaciones demasiado valiosas para dejarlas enterradas con los muertos. Solo una de las 65 tumbas Kabe que se han descubierto desde el siglo XIX fue encontrada con sus bienes funerarios intactos, la de Tutankamón. Dadas las riquezas que Howard Carter encontró ahí, ¿te imaginas que Kabe 7 y Kabe 34 respectivamente, las tumbas de Ramsés II y Tutmosis III, los faraones más grandes del Imperio Nuevo, debieron haber contenido? Una característica final del culto religioso y la construcción durante el Imperio Nuevo fue la evolución de la estatuaria. Durante más de 1000 años, los egipcios ya habían sido expertos en tallar y erigir estatuas. La Esfinge de Giza es al final toda una estatua. Cientos de otras estatuas de los reyes del Imperio Antiguo y Medio atestiguan esta tradición. El Imperio Nuevo no fue distinto. Existen cientos de estatuas muy bien talladas y conservadas del Imperio Nuevo. Un gran ejemplo son los colosos de Memnón. Estos fueron tallados para estar como imponentes centinelas en la entrada del templo funerario de Amenhotep III, un faraón que dominó la primera mitad del siglo XIV a.C. Las estatuas se hicieron con losas de arenisca cuarcítica extraídas cerca de El Cairo y transportadas casi 700 kilómetros al sur hasta la necrópolis tebana. Después se ensamblaron y tallaron para crear estatuas de Amenhotep de 18 metros. Hoy los dos colosos están solos. El templo funerario de Amenhotep y las estatuas fueron construidos en una llanura de inundación y con el tiempo las aguas destruyeron el templo. Sin embargo, las estatuas todavía están ahí, aunque bastante erosionadas por el daño del agua y la arena durante miles de años. También dan testimonio de la historia posterior de Egipto. Decenas de inscripciones se agregaron a las estatuas durante siglos, algunas desde la época romana. Estas nuevas estatuas no fueron los únicos logros de los gobernantes del Imperio Nuevo. Varios reyes de las dinastías 18 y 19 también repararon pirámides y estatuas del Imperio Antiguo y Medio. Tutmosis IV, por ejemplo, reparó la Esfinge en Giza y colocó una nueva estela del sueño entre sus patas. No solo Egipto entraba en una nueva edad de oro en los siglos centrales del segundo milenio antes Cristo. Fue una época de prosperidad y desarrollo sin precedentes en el Mediterráneo Oriental, quizá la región más avanzada del mundo entonces, junto con China y una o dos regiones más como el norte de la India y América Central. Siempre existieron civilizaciones tan sofisticadas como Egipto en Mesopotamia, actual Irak, con ciudades prósperas a lo largo del Éufrates y Tigris.
En la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo surgieron nuevas culturas en Anatolia, Creta, Grecia y otras zonas del Medio Oriente. Incluían la sofisticada cultura minoica de Creta, los micénicos en Grecia y grupos como los hititas en Anatolia, además de los asirios y babilonios. En Mesopotamia y regiones cercanas, el comercio prosperó en el Mediterráneo oriental como nunca antes. El bronce, hecho al mezclar cobre y estaño, se volvió la sustancia principal para fabricar armas, herramientas y objetos, volviéndose común desde el año 2000 a.C. en partes del Mediterráneo oriental. Ya en la era del Imperio Medio y en estados como el primer imperio babilónico que había florecido en Mesopotamia, desde alrededor del 1900 a.C., se habían logrado avances significativos en el estudio de materias como matemáticas, astronomía y medicina. Ya existía una cultura sofisticada al final de la Edad de Bronce en el Mediterráneo oriental y Asia occidental. En este momento, el Egipto del Imperio Nuevo probablemente se convertiría en el estado más sofisticado, poderoso y memorable que surgió durante este periodo de florecimiento cultural. Es clave comprender cómo el Egipto del Imperio Nuevo se relacionaba con el mundo exterior. Bien podría haber sido debido a la transmisión de ideas provenientes de otras partes de Asia Occidental o del Mediterráneo Oriental que ocurrieron los acontecimientos del reinado del rey Amenhotep IV. Su padre, Amenhotep II, fue uno de los gobernantes más hábiles del Imperio Nuevo. La economía egipcia prosperaba por el comercio y el control de tierras extranjeras, y el faraón fue venerado en vida por el éxito de su gobierno, lo cual, como hemos visto, fue atestiguado por los colosos de Memnón. Su hijo era diferente. Hoy pocos historiadores dudan de su intelecto y habilidad, aunque en su época sus contemporáneos lo consideraban una aberración. Poco después de empezar a gobernar por sí mismo, después de la muerte de su padre, o alrededor del año 1351 a.C., Ajenatón comenzó a implementar una serie de cambios religiosos radicales. Esto se centró en la adoración de la deidad solar Atón, que básicamente se refiere a un disco solar, siendo Atón una palabra egipcia antigua para ese tipo de objeto circular. La adoración al sol no era rara. En el antiguo Egipto, Ra fue el principal dios del imperio antiguo. Los egipcios eran politeístas y adoraban un panteón jerárquico de dioses. En cambio, lo que Amenhotep IV comenzó a emprender a mediados de la década de 1340 a.C. fue la implementación de una religión completamente nueva, rozando el monoteísmo, la adoración de un solo dios. Incluso cambió su nombre a Ajenatón, que significa Atón está satisfecho o el que sirve al Atón. La estatuaria y el arte de la época cambiaron radicalmente, prefiriendo rostros más angulosos. Mientras tanto, Ajenatón también ordenó la construcción de una gran nueva capital llamada Ajetatón en Amarna, al norte de Tebas, una que sería tanto la sede del gobierno como un gigantesco lugar de adoración del Atón. Durante años se han propuesto varias teorías sobre la radical revolución religiosa que supervisó Ajenatón. Por ejemplo, algunos sostienen que el faraón fue influenciado por nuevas ideas relacionadas con la adoración de un solo dios y el enfoque en una nueva deidad solar. Fuera de Egipto, esto es plausible y se observa una tendencia al monoteísmo en partes de Asia Occidental. Durante la transición de la Edad de Bronce a la de Hierro, especialmente con el surgimiento del zoroastrismo en Persia, actual Irán. Las causas de la revolución religiosa pueden no ser claras, pero sí sabemos cuál fue la respuesta. Muchos súbditos de Akenatón, sobre todo sacerdotes y nobles, estaban horrorizados por estos hechos. Probablemente culparon a Akenatón por deshonrar a los dioses. Después, una plaga azotó Egipto, una que cobró la vida de varios miembros de la propia familia del faraón. Cuando murió a mediados de la década de 1330 a.C., hubo una fuerte reacción contra la revolución religiosa.
El atonismo fue revertido, Tebas fue restaurada como la capital y la nueva ciudad que había construido en Amarna como centro de adoración al Atón fue desmantelada sistemáticamente. Este hecho fue fortuito. Algunos restos arqueológicos aquí se preservaron bien bajo la arena. Amarna es clave para reconstruir la historia del Imperio Nuevo. Más de 350 documentos diplomáticos reales llamados Cartas de Amarna y del reinado de Akenatón se recuperaron aquí a finales del siglo XIX y dieron valiosa información sobre las relaciones internacionales en Asia Occidental y el Mediterráneo Oriental durante la Edad de Bronce. La reacción a la revolución religiosa de Akenatón duró más de una década. No fue instantánea. Esto podría señalar la influencia duradera de la gran esposa o esposa principal de Akenatón, la reina Nefertiti. Ella es conocida principalmente hoy en día por el busto único de Nefertiti, un busto de piedra caliza cubierto con una especie de yeso y pintado. Fue hallado en excelente estado en Amarna en 1912 y es una pieza icónica del arte egipcio antiguo. La cronología de los eventos es discutida, ya que hubo un rápido cambio de gobernantes en los pocos años posteriores a la muerte de Akenatón. Sin embargo, se cree que Nefertiti sobrevivió a su esposo y ejerció una influencia considerable hasta alrededor del año 1330 a.C. Incluso pudo gobernar como reina por sí sola. Durante un tiempo tras la muerte de Akenatón, preservó la revolución religiosa. Al final, tras su muerte, Tutankamón subió al trono. Era un niño entonces, y durante su reinado la clase sacerdotal logró revertir los cambios religiosos de Akenatón. Tutankamón fue un gobernante insignificante que murió al comenzar su adultez. A pesar de esto, hoy en día es uno de los gobernantes más conocidos del antiguo Egipto debido a que su tumba en el Valle de los Reyes fue encontrada intacta por Howard Carter en 1922. De esta tumba salió la famosa máscara de oro de Tutankamón y otros objetos funerarios. Después de eso, la dinastía 18 se extinguió. Horemheb, su último gobernante, era plebeyo, ascendió en el ejército y se casó con alguien de la familia real. Como tal, fue una especie de gobernante de transición que también supervisó la finalización de la restauración de la antigua religión y la destrucción de Amarna. Horemheb fue sucedido alrededor del año 1292 a.C. por Ramsés I. Él también era de origen no real. Como solo tenía un parentesco lejano con la dinastía 18, su gobierno marca el inicio de la dinastía 19. Esta dinastía duró casi exactamente un siglo, hasta el 1189 a.C. Dependiendo de la cronología que se prefiera entre las listas de reyes, hubo 8 gobernantes reconocidos. Sin embargo, toda la dinastía 19 estuvo completamente dominada por un solo hombre, el faraón Ramsés II. Él ascendió al trono en 1279 a.C. y reinó durante 6 décadas y media, hasta 1213 a.C., lo que significa que su reinado abarca 2/3 de todo el período de la dinastía 19. Como vimos al principio, su reinado se hizo famoso desde temprano por la batalla de Kadesh contra el Imperio hitita. La ubicación de esta batalla en la frontera actual entre Siria y Líbano muestra el alcance del poder militar de Egipto. Durante su gobierno controló gran parte del Levante, lo cual fue relevante. Muchas ciudades aquí, como Biblos, eran de las más ricas del Mediterráneo Oriental y Cercano Oriente. Durante su vida, Ramsés llevó a cabo numerosas campañas contra los hititas y hacia el sur en Nubia. El territorio del Imperio Nuevo alcanzó una extensión bajo su gobierno que estuvo cerca de su máximo poder, aunque su imperio fue ligeramente más grande bajo Tutmosis III, e incluso la famosa batalla de Kadesh terminó en un empate en lugar de una victoria. Para Ramsés II es recordado hoy más por su labor constructiva que por su habilidad militar.
Es por esta razón que ha eclipsado a Tutmosis III en la percepción popular del Imperio Nuevo de Egipto. Egipto tiene muchos templos que muestran su programa de construcción. Un ejemplo es el Ramesseum, un templo mortuorio que Ramsés ordenó construir en la necrópolis tebana. Este fue un templo grandioso. Aún quedan muchos pilonos y restos, aunque en general ha sido destruido con el tiempo. Aquí Ramsés ordenó colocar una estatua colosal suya, de casi 20 metros de alto y unas 1000 toneladas de peso. Los informes sobre el descubrimiento de la estatua inspiraron al poeta romántico Percy Bysshe Shelley a componer su poema Ozymandias, un nombre griego para Ramsés II en 1817, publicado en 1818. Tan impresionante como debió ser el Rameseo cuando estaba en toda su esplendor, fue eclipsado por el templo de Abu Simbel. O al menos, este templo en el extremo sur de Egipto, en Asuán, ha capturado más la imaginación porque ha sobrevivido casi completamente intacto desde la antigüedad. En realidad, esto consiste en dos templos tallados en una gran pared rocosa en Asuán, justo uno al lado del otro. Los templos destacan hoy por las 4 enormes estatuas de Ramsés de 20 metros que custodian la entrada de uno de ellos. 3 de estas están muy bien conservadas. El rostro de la estatua a la izquierda de la entrada se desprendió en un antiguo terremoto. El templo de Abu Simbel también es famoso por haber sido trasladado de manera dramática de su ubicación original en la década de 1960 y transportado a un terreno más alto, para dar paso a la construcción de la presa de Asuán. La sociedad y la cultura de Egipto estaban cambiando. Durante el reinado de Ramsés, por ejemplo, se convirtió en el segundo faraón en menos de un siglo en decidir trasladar la capital desde Tebas. A diferencia de Akenatón, esto no tenía nada que ver con la religión. Fue una jugada estratégica para buscar mayor control sobre el Levante. Este parece ser el propósito de mudarse a Pi Ramsés, ciudad en el este del delta del Nilo. Este lugar no era nuevo. Estaba cerca de la antigua capital Hiksa, Avaris, y aquí también hubo un palacio usado por gobernantes previos en la región. Para reyes como Ramsés, que realizaron varias campañas importantes contra los hititas en el Levante, era lógico tener un centro de mando estratégico en el norte, ya que Tebas estaba a cientos de kilómetros al sur y era más difícil supervisar una campaña desde ahí. Ramsés, por lo tanto, establecía una segunda capital en el noreste. Los egipcios comunes, la mayoría de los cuales pasaban su vida dedicados a la agricultura o a elementos básicos de la protoindustria, como la producción de cerámica, habrían estado al tanto del cambio, cuando los funcionarios empezaron a requisar más grano y cebada como impuestos para enviarlos a Pi Ramsés en el norte, en vez de mandarlos a Tebas. Quizás también notaron más trabajadores forzados y semiesclavos entre ellos. Muchos egiptólogos piensan que la expansión al Levante incluyó la esclavización de grupos de esa región, luego empleados en proyectos de construcción de Ramsés. Es plausible que la historia de los israelitas huyendo de Egipto guiados por su líder, Moisés, como se relata en el libro del Éxodo, sea un reflejo de eventos que el pueblo judío creía que habían ocurrido durante el reinado de Ramsés II, aunque no se escribió por primera vez en la Torá judía hasta los siglos 9 u 8 a.C. No se puede negar que Ramsés II fue un gobernante extraordinario. No solo los egiptólogos y los historiadores modernos lo valoran. Los contemporáneos creían que Egipto en el Imperio Nuevo alcanzó su máximo poder durante ese largo reinado. Esto es evidente con solo revisar los nombres de los faraones que le siguieron, hasta el final de la dinastía 20, alrededor del año 1077 a.C. Durante este periodo hubo 9 reyes llamados Ramsés. Su nombre se volvió un título honorífico que se agregaba a cualquier rey, similar a como los miembros de la familia real francesa en los siglos XVII y XVIII eran llamados Luis en reconocimiento al poder absoluto de Luis XIV, quien, como Ramsés, gobernó casi 7 décadas. Este acto de emulación indica una visión contemporánea de Ramsés II como un rey excepcional. Muchos de sus sucesores no lo fueron.
Tras Ramsés, varios gobernantes de la dinastía 19 se sucedieron rápidamente en los siguientes 25 años. Luego, no mucho después del inicio del reinado de la reina Taus-Ret, un advenedizo llamado Sednak usurpó el trono alrededor del 1189 a.C. y estableció la dinastía 20. El Imperio Nuevo ya estaba en decadencia, como veremos, aunque tuvo algunos aspectos positivos. Ramsés III tuvo gran influencia en el siglo XII a.C. durante su largo reinado. Sin embargo, incluso él solo logró frenar parcialmente los ataques de invasores extranjeros, y fue asesinado en un complot palaciego conocido como la Conspiración del Harén en 1155 a.C. 8 Ramsés más reinaron en el siguiente medio siglo, por lo que las dinastías 19 y 20 se conocen como la era ramésida. Ramsés XI intentó reformar el reino durante casi 30 años de reinado. Al final no logró frenar el declive de Egipto. Incluso en la época de Ramsés II ya había señales preocupantes de los problemas que enfrentaban Egipto y todo el mundo del Mediterráneo oriental. Alrededor del final de su reinado, a finales del siglo XIII a.C., un pueblo misterioso comenzó a entrar en el Mediterráneo oriental y a lanzar ataques contra las regiones costeras de Egipto y otros países, incluyendo el Levante y el Imperio hitita en el sur de Anatolia. Se trataba de una confederación inexplicada de saqueadores violentos, cuya identidad nunca ha sido probada de manera concreta. En la historiografía suelen llamarse los pueblos del mar, aunque se emplearon varios nombres para describirlos en inscripciones, documentos y otras fuentes de la época. Nombres como Sherden, Luca y Weshesh. Sus orígenes siguen siendo un misterio, o si todos venían de un lugar similar o eran grupos diferentes. La hipótesis más aceptada es que los pueblos del mar llegaron de Europa Occidental en los límites del mundo conocido. Tal vez vinieron de Francia, pasando por Cerdeña al Mediterráneo oriental. En el siglo XIII a.C., sus ataques aumentaron. Egipto parecía ser un objetivo especial, quizás por su riqueza relativa y porque era de las pocas grandes potencias del Bronce tardío, que aún no se había derrumbado por completo. Los pueblos del mar fueron clave en el colapso social del Mediterráneo oriental entre los siglos XIV y XII a.C. El colapso de la Edad de Bronce tardía, según la historiografía, fue causado por varios factores. La civilización minoica de Creta fue la primera en caer porque sus grandes palacios, centro de su cultura, fueron destruidos. Ciudades como Cnosos fueron destruidas tanto por un declive social inexplicable como por desastres naturales, como terremotos. Otras cayeron presa de grupos de invasores agresivos aparte de los pueblos del mar. Por ejemplo, fueron los dorios, que descendieron de los Balcanes hacia Grecia alrededor de los siglos XII y XI a.C., quienes derrocaron la cultura de la Edad de Bronce que Micenas había liderado. Ahí, más al este, los ataques combinados de los pueblos del mar, pueblos del sur y otros grupos como los casquianos, que habían descendido por el Cáucaso hacia Anatolia, destruyeron este poderoso imperio. Su capital, Hattusa, fue, al parecer, saqueada alrededor del año 1200 a.C. Finalmente, hubo más disturbios en Mesopotamia, donde varios pueblos de Persia, la región que hoy conocemos como Irán, estaban ascendiendo gradualmente al poder. El poder político se movía hacia el este aquí, lo que tendría consecuencias por miles de años. Y luego los efectos en cadena. Con el aumento de ataques a potencias como Micenas, los hititas y el Imperio Nuevo de Egipto, las redes comerciales del Mediterráneo oriental se interrumpieron y bajaron los niveles de vida, afectando la agricultura. Y también se ha especulado que un cambio significativo en los patrones climáticos podría haber contribuido al colapso de la Edad de Bronce tardía. En general, la cultura conjunta y la interconexión que habían comenzado a adquirir una dimensión internacional, desde Micenas en el oeste hasta el Golfo Pérsico en el este y de Hattusa al norte a las cataratas del Nilo al sur, colapsaron.
La edad de hierro llegaría pronto, pero tardarían siglos en recuperar los niveles de vida previos, alcanzados en el apogeo de la edad de bronce hacia los siglos XV y XIV a.C. En cambio, siguió una antigua edad oscura que duró varios cientos de años. De alguna forma, el Imperio Nuevo de Egipto fue una excepción a la devastación total del colapso de la Edad de Bronce tardía. Los minoicos fueron derrotados por terremotos y otros problemas. Los micénicos no resurgieron y el Imperio hitita fue destruido. Surgieron nuevos poderes en Mesopotamia, aunque hubo una transición clara. La civilización y cultura del antiguo Egipto sobrevivieron claramente a los ataques de los pueblos del mar y otros problemas desde finales del siglo XIII a.C. De hecho, el Imperio Nuevo suele identificarse como vigente hasta el 1077 a.C., cuando terminó la 20ª dinastía, pero hay una dificultad interpretativa en esto. La dinastía 19 que Ramsés II dominó tan claramente sobrevivió hasta el 1189 a.C. en su último cuarto de siglo. Merneptah, hijo de Ramsés, gobernó durante una década tras el gran faraón, antes de una rápida sucesión de gobernantes entre 1203 y 1189 a.C. Luego, en 1189 a.C., cuando todo el mundo del Mediterráneo oriental estaba plagado de crisis, Setnayet tomó el control del reino e inició la 20ª dinastía. Después de un breve reinado, fue sucedido por su hijo Ramsés III. Durante un reinado bastante largo de 3 décadas, combatió varias veces a los pueblos del mar. Cada uno de sus sucesores tuvo un reinado corto y en gran medida infructuoso. Para cuando Ramsés XI murió, alrededor del 1077 a.C., poniendo fin a la 20ª dinastía, el Imperio Nuevo ya había sido fatalmente debilitado, dando paso al tercer periodo intermedio de la historia del Antiguo Egipto. El tercer periodo intermedio fue probablemente el más complejo de los 3 que siguieron al Imperio Antiguo, Medio y Nuevo. Se cree que duró hasta el siglo VII a.C., cuando inició la dominación de potencias mesopotámicas y persas como los neoasirios y persas aqueménidas. El tercer periodo intermedio no fue solo una era de crisis e inestabilidad de 400 años. En realidad logró cosas importantes, principalmente durante el gobierno de la dinastía 25 o Nubia, entre 744 y 656 a.C. Teóricamente, esta pudo haber sido una línea real con raíces en lo que hoy es Sudán, pero su cultura estaba totalmente egipcianizada cuando gobernaron Egipto en el siglo VIII a.C. Esto demuestra el poder del Imperio Nuevo. Mientras el resto del Mediterráneo Oriental y Medio Oriente ya vivía una antigua edad oscura, después del colapso de la Edad de Bronce tardía, la sociedad egipcia era una pequeña chispa de luz en la región. El legado del Imperio Nuevo contribuyó al surgimiento de la Edad de Hierro y de nuevas potencias, como los fenicios en el Levante. Su cultura fue precursora clave de la griega clásica. Poco después surgió una cultura más vibrante en el Mediterráneo Oriental durante el primer milenio AC y el Imperio Nuevo, con todas sus tumbas, templos y obeliscos, serían descubiertos con el tiempo por una ola de arqueología increíblemente enérgica en Egipto en el siglo XIX. Esto llegó a su punto máximo en los años 20 tras el descubrimiento de la tumba intacta de Tutankamón por Howard Carter en el Valle de los Reyes. Y en el proceso desató una ola de interés en todo lo relacionado con el antiguo Egipto. Esa máscara mortuoria dorada de un faraón relativamente desconocido se ha convertido desde entonces en la imagen del antiguo Egipto, casi tan icónica a su manera como la Gran Pirámide de Giza. Imaginen las riquezas que debieron haber contenido las tumbas de grandes reyes como Tutmosis III y Ramsés II. Si Tutankamón, un gobernante muy menor, fue enterrado con tal esplendor, pero nunca lo sabremos. Todas sus tumbas fueron saqueadas hace miles de años.
Muchos egiptólogos e historiadores consideran que el Imperio Nuevo fue el apogeo de la cultura egipcia antigua. En cierto modo, esto es algo peculiar. Después de todo, seguramente uno pensaría que el Imperio Antiguo, cuando se construyeron la Gran Pirámide de Giza y sus vecinas, junto con la Esfinge, fue el pináculo absoluto de la historia del Antiguo Egipto. Y sin embargo, no es así. Ningún templo, monumento o acto del Imperio Nuevo iguala la Gran Pirámide de Jufu ni la de su hijo Jafra en Giza. En conjunto, los logros del Imperio Nuevo fueron más impresionantes. Esta era una sociedad singularmente más rica y dinámica, y sobreviven muchos más registros en papiro que atestiguan la evolución de esta sociedad y su cultura. No es que los ingenieros empleados por los faraones del Imperio Nuevo no supieran cómo construir pirámides como las de los gobernantes del Imperio Antiguo. Parecían poco interesados en hacerlo. En cambio, estaban más interesados en desarrollar el extenso complejo del templo de Karnak en Luxor y otros templos como los de Abu Simbel, todos completos con estatuas colosales y obeliscos. ¿Fue Abu Simbel un logro mayor que la Esfinge? Probablemente sí lo fue. La destreza y el sentido estético para crear el templo de Karnak eran en muchos aspectos superiores a lo necesario. Para construir las pirámides y monumentos del Imperio Antiguo se necesitaba solo fuerza bruta y mano de obra para apilar una gran montaña de piedra. Mientras que los templos del Imperio Nuevo hablaban de una narrativa más grande. También hubo expansión comercial y de poder de Egipto, que construyó un imperio controlando tierras desde Sudán hasta el delta del Nilo y de Libia al Líbano. Esto mientras enviaban flotas comerciales por el Mar Rojo y el Mediterráneo Oriental. Por todas estas razones, el Imperio Nuevo fue posiblemente la mayor de las tres épocas doradas del Antiguo Egipto. ¿Qué opinas del Imperio Nuevo? ¿Fue la mayor época de la civilización egipcia antigua o quedó opacada por la sociedad constructora de pirámides del Imperio Antiguo más de 1000 años antes? Por favor, haznoslo saber en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por vernos.